Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos, hermanos y hermanas. Vamos a invitarle que busque en su Biblia en el Salmo 49. Ahí vamos a leer juntos Salmo 49. Sean todos bienvenidos esta mañana, que Dios nos permite estar juntos. Salmo 49 vamos a leer en esta oportunidad. Y de este Salmo 49 vamos a buscar el versículo 7. Aún versículo 6 también dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura en esta oportunidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, esta mañana, Señor, venimos ante ti para adorarte, para exaltarte, y también, Señor, para suplicarte que nos des tu palabra, que nos edifique, Señor, que apliques esta palabra que hemos leído y que podamos ser bendecidos y fortalecidos. Alumbra, Señor, nuestros entendimientos. Por Cristo Jesús te lo suplicamos todo y te damos la gracia. Guíanos por medio de tu palabra, Señor. Amén. Gloria al Señor. Después, hermanos, de haber leído en esta oportunidad esta parte del Salmo 49, queremos pensar por unos momentos en el precio de la redención del hombre, el precio de la redención del hombre. Como usted ya se habrá fijado, el Salmo habla de la imposibilidad de lograr la redención del hombre por medio de las riquezas y así lograr pues que éste pueda vivir para siempre, como dice el versículo 9. Porque había mucha gente, y cuando David está escribiendo este salmo, había mucha gente muy pudiente, y muchos pues eran enemigos de David, y ellos se jactaban de eso. David aprendió a no tenerles temor a ellos, porque su corazón estaba confiado en alguien que es más poderoso, que es Dios. Y de ahí pues que Dios lo inspira a escribir este salmo tan especial, tan maravilloso, que nos deja a nosotros tres lecciones muy importantes, la porción que hemos leído. Y lo primero que encontramos acá es que ningún ser humano pecador puede redimir a otro. Actualmente, pues la gente comprende que el dinero, la riqueza, no puede prolongar la vida por más que se quiera, y más en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Pero en algunos momentos de la historia hubieron personas que pensaron que tal vez dando dinero a la iglesia, donando grandes cantidades de riqueza, podían comprar de alguna manera el reposo, la paz para personas, familiares de ellos, que ya habían partido de este mundo. Y de ahí pues nacieron las indulgencias papales que le ofrecían a la gente esa posibilidad. Y claro, hubo mucha gente que dio mucho dinero, pensando que eso les compraba algún tipo de salvación, algún tipo de ayuda. Sin embargo, el pasaje que hemos leído hoy nos habla de eso, que ningún ser humano
puede redimir a otro ser humano pecador igual a él. Y no lo puede hacer porque carece del poder para tal empresa. Por más que tenga, si tiene dinero, no puede. Si supuestamente tiene espiritualidad, tampoco puede. No puede por ningún conjuro de hechicería ni de nada. No puede por ningún poder supuestamente espiritual lograr la redención de otro ser humano. No puede, no tiene poder el hombre para lograr la redención de otro. El pecador no puede hacerlo. Y tampoco puede porque el hombre mismo, el pecador, no está libre de pecado ni de condenación. Entonces, ¿cómo podría un hombre pecador redimir a otro pecador? O pagar, como dice aquí, a Dios el precio del rescate. Recuerda que aquí estamos hablando pues de la muerte y también de la vida eterna, vivir para siempre, dice ahí la Escritura en el versículo 9. Entonces, para poder lograr semejante tarea, la persona tendría primero que ser libre de condenación, tendría que ser libre de pecado. Y eso usted sabe que no es posible. Todo ser humano es pecador. Incluso aquellas personas que son consideradas en una posición muy alta espiritualmente hablando, que quizás en su iglesia poseen un rango elevado, el jefe de la iglesia donde vaya, o el líder, o la persona que se considera o que la consideran muy santa los demás. En lo personal creo, hermanos, que es un pecado grande llamarle su santidad a un hombre mortal y pecador. Pero la gente lo piensa. La gente piensa que algún poder tiene. Incluso invocan a los muertos que tuvieron cierta fama religiosa, pidiéndoles favores y ayuda. Pero lo cierto es que ninguno, ya sea que esté vivo o que se murió, puede ayudar a otro ser humano pecador. Amén, no puede. Lo segundo que aprendemos acá es que en la redención humana, la redención de la vida humana, es de un precio inalcanzable para otro ser humano pecador. No posee la capacidad de pagar, si pagar quisiera, a Dios. No puede. ¿Por qué? Porque es de un precio muy elevado. Y estamos hablando de una sola alma. Fíjese que aquí, por ejemplo, en el versículo número 8, que está entre paréntesis, dice: porque la redención de su vida es de gran precio. Aquí la palabra vida, que fue traducida vida, en el idioma original, que es el hebreo, es la palabra nefesh, que se traduce como alma. Entonces unas Biblias traducen aquí porque la redención de su alma es de gran precio. Entonces está hablando de, no solo de una vida temporal, sino eterna. Está hablando de la eternidad. Pero dice que esa redención del alma o de la vida es de gran precio. Entonces el ser humano no puede ni podrá. Esta porción le quita todas las esperanzas a la gente de intentar pagar por el precio de la redención de una alma. Es muy alto el precio, el hombre no puede pagarlo, es altísimo. Ningún ser humano puede, ni hoy ni nunca. A veces la gente en algunas cosas dice: no, hoy no puedo, pero mañana tal vez pueda. No, no podrá nunca. Entonces aquí está diciendo: desistan ya de intentar pagar el precio por la redención del alma de otro ser humano. No pueden hacerlo los seres humanos pecadores. No pueden, no tienen la capacidad para lograrlo. Pero
una pregunta que nos hacemos, porque la gente insiste, el religioso insiste, que tiene que ver una manera. Por ejemplo, hay gente que se enfrasca en la idea de intentar pagarle a Dios. Y hay gente que dice: yo y mis buenas obras van a lograr mi salvación, dicen eso. Está diciendo que las buenas obras que haga, sus esfuerzos humanos, pueden lograrle la salvación. Aquí el pasaje lo desarma completamente. Es de gran precio y no se logrará jamás. No hay ahí ninguna opción. Ahí Dios desarma cualquier pensamiento del hombre, porque nadie puede pagarle a ese Dios que ha dicho: es de un precio muy alto y no podrás lograrla jamás. Y esa es la palabra del Señor, que vale mucho, muchísimo, infinitamente más que lo que nosotros pudiésemos opinar. Amén. Y estamos hablando de una sola alma. Y usted sabe que son millones de personas, ¿verdad?, sumidos en la condenación y en el pecado. Pero si no puede salvar una sola, ¿cómo podrá salvar las demás? ¿Por qué es esto así? Bueno, porque la redención de la que estamos hablando es una redención eterna, que esa es la que el pecador requiere. Una redención que lo libre del poder del diablo, del pecado y de la muerte. Porque el ser humano nace esclavizado por el pecado. Él mismo es pecador, pero también Satanás esclaviza a los hombres. Y luego pues la muerte, que se enseñorea de las personas, y ninguno ha podido escapar de la muerte. Entonces el ser humano necesita una redención tal que lo libre del mal que lo aprisiona y que lo tiene cautivo y que no le ofrece ninguna esperanza de salida. Hay una porción en el Antiguo Testamento, unos profetas, y ahí habla de Satanás, personificado ahí por otro nombre, ¿no? Es una profecía. Y hablando de Satanás, dice que nunca les abrió la cárcel a sus cautivos. Satanás no suelta a nadie por voluntad propia, no tiene lástima, porque vino a robar, matar y destruir. Y Satanás no descansa hasta verlo totalmente destruido y acabado, no solo en esta vida, sino después en la existencia que continúa. Entonces esa es la triste realidad del ser humano. Mire, el ser humano no necesita religión, necesita redención, que alguien lo redima. Redimir es rescatar, pagando un precio. Eso es redención. Redimir pagando un precio. Y ya vimos que el precio de la redención humana es alto, muy alto, que el hombre no puede pagar. Entonces, el pecador necesita una redención que sea única y que sea eterna. O sea, un pago único que se haga por él de una vez y para siempre. ¿Me entiende? No estamos hablando de una redención temporal, ¿verdad?, que le dé al hombre descanso por unos 10 años o 20 años. ¿O cuántos años ocurre a usted que podría ser? No importa cuántos sean. Lo cierto es que la redención requerida para el pecador es una redención única y eterna, que le dé garantías por toda la eternidad, para siempre. Así lo dice el versículo número 9, que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Nunca, nunca. Que quede seguro, que quede garantizado, que no hayan temores en
los años venideros o las eternidades venideras, que no haya ningún temor, sino que haya una total garantía. Esta redención que requiere el pecador también tiene que ser tal que pueda presentarlo ante Dios totalmente limpio y sin culpa alguna. Si un ser humano es redimido a ese grado, entonces puede presentarse ante el juez de todos los hombres sin ningún temor. Pero esa es la redención que se necesita, porque usted sabe que Dios conoce todo, hermano. Conoce cada segundo de nuestra vida, cada minuto, cada hora, cada día, cada año. Sabe lo que estamos pensando, sabe lo que vamos a decir. Así dice el Salmo: aún no está la palabra en mi boca y tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces, para que el ser humano pueda tener paz con Dios y ser redimido, tiene que ser así, una redención que lo pueda presentar limpio, sin culpa. No en el futuro, ya. Porque no podemos aventurarnos y decir: ay, cuando me muera vamos a ver cómo salen las cosas. Van a salir mal si no se arregla ya las cosas. Si el hombre no es redimido hoy, no tiene esperanza en el futuro. Ya vimos que él no puede lograrlo, por muy religioso que pueda ser, por mucho dinero que pueda dar, por muchas obras que pudiera realizar y supuestamente cosas buenas, porque hay gente que dona dinero para ver tal vez y Dios se compadece, ¿no? Pero ese no es el camino que Dios dejó. Aquí ya vimos que en términos humanos tal redención no se logrará jamás. En términos humanos. Entonces hay que poner la mirada más alto, ¿verdad? No en el hombre, sino más alto, en alguien que tenga un poder sin límite, alguien que posea la capacidad de pagar el precio, porque de eso se trata. Fíjese que Dios no está proponiendo que hagamos un arreglo con él. Vaya, platiquemos pues, ¿cuál es tu problema? ¿Te gusta robar? ¿Te gusta matar? ¿Te gusta mentir? ¿Te gusta la brujería? ¿Te gusta el adulterio? Hagamos un trato y quedamos en paz. No, no es así. No es que dame tanto o dedícame tu vida por unos 10 años. No es así. Sino que hay que pagar un precio de rescate. Y el que paga ese precio tiene que ser competente. Primero, no tiene que tener pecado, tiene que ser perfecto, tiene que ser eterno también, porque si no, ahí se acaba, ¿me entiende? Y fracasaría. Entonces, el único que podía lograrlo es Cristo, solo Él, porque Él es santo y libre de toda culpa, libre de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto. Fíjese que en la ley había una figura que se usaba en las ceremonias religiosas de Israel. Dios le dio esa ley, que cuando alguien cometía una falta, un pecado, era una figura, ¿me entiende? Tenía su símbolo, mientras venía el verdadero Redentor. Entonces, las personas cuando pecaban tenían que traer un cordero de 1 año, sin defecto. No tenía que venir enfermo, no tenía que venir deforme, no tenía que tener pata quebrada, no tenía que tener ciego de un ojo, ¿verdad? Tuerto. No tenía que estar rasguñado.
maltratado, inservible, como algunos judíos pretendían. Lo que ya no le servían, que eso le querían dar a Dios. No, tiene que ser perfecto. Ese me vas a ofrecer, cordero de 1 año sin defecto. Y eso es lo que traían. Y usted sabe ahí, la figura es que el único que Dios iba a aceptar era el cordero real, que no tiene pecado, ni mancha, ni nada. Y ese solo es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces solo Él podía hacerlo por ese lado, pero vamos a ver lo demás. Fíjese que solo Cristo pudo presentarse ante Dios para pagar por medio de sí mismo el precio del rescate por el pecador. Porque de eso se trata esto, de presentarse ante Dios, que es el juez de todos los hombres, contra el cual todos hemos pecado, y decirle: Dios, aquí traigo el precio de rescate por fulano, por sutano, por mengano, y por todos. Porque Jesús vino a salvar a los pecadores, no solo a uno, sino a millones de pecadores. Porque Él tiene la capacidad de hacerlo. No es como el pobre ser humano que intenta salvar una sola vida y no puede. Pero Cristo tiene poder para salvarlos eternamente. En hebreo dice que Él puede salvar eternamente y para siempre a los que por Él se acercan a Dios. Él puede hacerlo, Él puede lograrlo, Él tiene la capacidad no solo de salvarlo hoy o por 20 años o 30 años, sino por toda la eternidad. Eso es lo que mucha gente no entiende, gente que no ha tenido la paciencia de leer un poco a la Biblia y de ir a escuchar las enseñanzas, no entiende y se molesta cuando los cristianos dicen que son salvos. Pero es porque no saben quién es el Salvador, es porque no saben las capacidades de Cristo, el Redentor, no lo entienden. Pero Él es poderoso para salvar eternamente y para siempre. Él te salvó a ti para toda la eternidad. Espero que usted no tenga miedos, no esté pensando que a saber que me va a ir a mí dentro de 10 años, ¿verdad? Que es el miedo que a veces Satanás le quiere meter a uno en la mente. Si ahorita estás bien con el Señor, si ahorita vas a la iglesia, si ahorita bonito te ves, ¿verdad? Con todo y mascarilla todavía te ves bien cuando vas a la iglesia. Pero espérate en unos 10 años. Y fíjese que hay personas tan maliciosas que le dicen a uno: mire, usted no sabe, Satanás trabaja fino trabaja él, es listo y astuto. Claro, si nosotros ya lo sabemos. Otro dicho que tiene la gente es que Satanás puede más por viejo que por diablo, ¿verdad? Es mañoso, ha aprendido mucho en el tiempo que tiene de estar molestando a la humanidad. Sí, también ya lo sabemos, que es padre de mentira, ya lo sabemos, que ha inventado un montón de religiones, ya lo sabemos, y que juega con la gente, ya lo sabemos. Pero nuestro Dios, nuestro Redentor, es mucho más poderoso. Entonces no temeremos. No temeremos, porque Él dijo: las ovejas que el Padre me ha dado, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y fíjese cómo remata eso: porque el Padre que me la dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces está garantizada la salvación de aquellos que son redimidos por Cristo Jesús. Yo termino ya, pero mire, ¿cómo se obtiene esta redención? Bueno, ya vimos que Cristo la paga, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo yo puedo ser favorecido con ese pago que Cristo hizo? Porque tampoco es automático que ya toda la gente la va a tener. No, lo único que es necesario hacer es creer en Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que Dios viene buscando, que la gente crea
que la gente reciba. Fíjese que Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que lo que busca es su arrepentimiento. Dios busca que las personas crean en Cristo, porque es la única manera. Mire, no hay otro camino, hermanos. No hay otra manera, no hay otra forma. Por más que la gente quiera buscar de un modo o de otro, no existe. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Así que solo es por Él. Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, dijo Cristo. Bueno, y usó varias analogías. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, Cristo pagó con su propia vida el precio del rescate. Lo que la gente vio cuando Cristo fue crucificado fue solamente eso: un hombre clavado en una cruz, muriendo, un hombre inocente. Y hasta el día de hoy así lo representan a Cristo. Un crucifijo le llaman a eso. Y entonces lo andan ahí en unas pequeñas cruces, pueden ser de plata, pueden ser de oro, pueden ser de madera, ¿verdad? O pueden ser feas, como una que yo veo allá en el parque cerca de donde yo vivo. Hay un pequeño parque y tiene una cruz hecha de pedazos de carro. Fíjese, un pedazo de carro donde se ponen la llanta, ese es el palo. Otro pedazo de hierro torcido y oxidado, el otro. Y se tomaron el abuso de colocar unos hierros retorcidos representando a Cristo ahí colgado, y en la cabeza una pieza mecánica con forma de corona. Así que le digo, pueden ser feas también las cruces. No solo hay bonitas, hay feas y hay horribles y hay horrendas también. La gente piensa que con eso logran algo, teniendo ese símbolo así con el hombre clavado. Y yo me he puesto a pensar bastantes veces en eso, porque me pregunto, ¿a quién andarán colgado representado ahí, en ese crucifijo? Porque el Imperio Romano, para que usted lo sepa, mató a miles y miles y miles de personas en crucifixión. Cristo no fue el único. Habían 2 ladrones a la par de él, recuerde, y más a todo el montón de malacates que el imperio mató así, porque así mataban a los malhechores. Era el castigo, era la pena de muerte más dolorosa que conocían ellos. Entonces yo me he preguntado, cuando la gente anda un crucifijo ahí en el pecho o colgado en un llavero o así, ¿a quién andarán ahí? ¿A quién? Yo prefiero adorar al que está sentado en el trono, al Cordero que fue inmolado por mí, pero que ahora vive para siempre. Pagó el precio y luego resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, lo único que tiene que hacer para ser salvo es creer. Y fíjese en ese acto tan sencillo de poner toda la fe solo en Jesucristo, le trae el favor de Dios, le trae la redención, le trae todos los bienes. ¿Me explico esta mañana? Tú no tienes que comprarla porque no puedes. No tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano porque no puedes, no serviría de nada. Solo cree. Eso fue lo que Cristo dijo: cree solamente. Le dijo aquella al papá de la hija de Jairo, al papá de esa niña, que estaba angustiado porque su hija había fallecido. Cree solamente, no temas, cree solamente. Así que crea. Y entre más rápido crea, más rápido será salvo. ¿Cuánto tengo que pagar? No tienes que pagar nada, no puedes. No te alcanza la plata, ni aunque fueras el hombre más rico del mundo, no te alcanza. Entonces, solo creer, hermano. Sí. No puede ser. No cree. Entonces no se salva. Pero aquel que dice: yo creo que Cristo Jesús
es el Hijo de Dios, es el Señor, y que Dios lo levantó de los muertos. Está vivo, está sentado a la diestra del Padre y vendrá por su iglesia. Si tú puedes creer, tú te haces receptor de la redención eterna. Así que los que ya han creído, ¿cuántos han creído? Levanten su mano, hermanos. Gloria a Dios. Mire, convenzamos a otros que puedan creer, hermano. Pidámosle a Dios que nos ayude para que ellos puedan creer, porque no es de todos la fe. Hay gente que se resiste y no quiere y dice: no me gusta eso de que solo con creer, yo tengo que hacer algo. Y dice: bueno, sigue intentando. Lo que dice: no se logrará jamás. Así que puede intentarlo lo que quiera, pero por eso Dios le ofrece la redención en Cristo, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Bendito Dios para siempre. Quiero invitarles a que oremos esta mañana y le demos gracias al Señor por esta redención tan gloriosa, tan total, tan efectiva que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo para redimirnos del poder del pecado, del poder de Satanás y del poder de la muerte. Gracias, Señor, por darnos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Te adoramos y te exaltamos. Amén.